En este video explicaremos las tres leyes de Newton y desarrollaremos ejercicios para su mejor comprensión. La primera ley de Newton postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nula. Newton toma en consideración, así, el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a la fuerza de roce o fricción, que los frena de forma progresiva, algo novedoso respecto de concepciones anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca entendido como esta la fricción. En consecuencia, un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme implica que no existe ninguna fuerza externa neta, o dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si ésta cambia es porque sobre ese cuerpo se ha ejercido una fuerza neta. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no ser constante. Entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. Si la masa del cuerpo es constante, se puede establecer la siguiente relación, que constituye la ecuación fundamental de la dinámica: fuerza resultante igual masa por aceleración, donde m es la masa del cuerpo, la cual debe ser constante para ser expresada de tal forma. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, también llamada fuerza resultante, es el vector suma de todas las fuerzas que sobre él actúan. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada, y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Si actúan varias fuerzas, esta ecuación se refiere a la fuerza resultante, suma vectorial de todas ellas. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, establece lo siguiente: siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección con igual magnitud y sentido opuesto. La formulación original de Newton es: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Desarrollaremos un ejercicio relacionado a la segunda ley de Newton. Dos están jalando una barcaza con masa de 2 por 10 a 3 kilogramos a lo largo de un canal, como se muestra en la figura. El cable conectado al primer caballo hace un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del canal, mientras que el cable conectado al segundo caballo hace un ángulo de 45 grados. Nos piden determinar la aceleración inicial de la barcaza, empezando desde el reposo. Si cada caballo ejerce una fuerza de magnitud 6 por 10 elevado a 2 newton sobre la barcaza, desprecia las fuerzas de resistencia en la barcaza. Calculamos las fuerzas totales ejercidas por los caballos en el eje X. Calcularemos las fuerzas totales de los caballos ejercidas en el eje Y. Para calcular la magnitud de la aceleración, debemos calcular la aceleración sub x y la aceleración sub y, dividiendo las fuerzas respectivas de cada eje por la masa de la barcaza.